Siéntese, hermano. En esta mañana, como que me voy a dirigir más a este lado. En esta mañana vamos a hablar de algo muy importante en lo que es la familia. La semana pasada hablamos de esta institución, de lo que es el matrimonio, y hablamos de que es algo que Dios ha instituido para establecerlo aquí en la tierra, para que, dice la Biblia, que Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea, dice la Biblia. Y ahí es donde nace el matrimonio. Hablamos del hogar, hablamos de ciertas cosas muy importantes la semana pasada, pero hoy continuamos hablando acerca de la familia. La familia, esa institución tan preciosa, tan importante en la tierra, que verdaderamente es digno de tomar atención acerca de lo que es la familia. Hoy vamos a aprender ciertos principios básicos, como dice el título, principios básicos para la familia cristiana. El mundo, las familias que no conocen a Cristo, tienen sus principios básicos. Ellos pueden actuar, hacer como ellos quieran, pero la familia cristiana también tiene sus principios básicos para poder desarrollarse en lo que es el caminar que agrada a Dios. Ahora vamos a tratar de definir lo que significa un principio. ¿Qué es un principio? En la Biblia vemos que el principio es el origen, el principio es el comienzo, el principio es una base, el principio es una regla, el principio es una ley. El principio, hermano, es algo que nos muestra cómo nosotros poder desarrollarnos. Se necesita de principios. Hay principios buenos y hay principios malos también. Dependiendo de qué clase de principios nosotros tengamos en nuestra familia, así es como nuestra familia se va a desarrollar. Ahora bien, los principios solamente Dios los puede dar. No hay nadie. Dios fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Quién conoce mejor al hombre sino solamente Dios? Él es el único que nos conoce bien. Él es el que sabe el camino correcto del ser humano. Y entonces los principios tienen que ser dados de parte de Dios. Hay principios, uno va a la escuela y uno aprende principios de educación. Usted estudia algo de empresas, ahí le van a dar principios para poder desarrollarse en lo que es el mundo de los negocios. Porque tienen sus principios, tienen sus reglas. Todo en la vida necesita de principios. Ahora bien, como esto se trata de principios básicos para la familia cristiana, hay que ir a la palabra de Dios para extraer los principios que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder ser una familia exitosa, una familia la cual pueda caminar bajo la voluntad de Dios. Vamos a ir al Salmo 111. Quiero ir afirmando este punto de lo que son los principios, o lo que es el principio, o una regla, una ley, un mandamiento, un estatuto, o cualquier cosa que usted le pueda llamar, pero tiene que estar relacionado con lo que es la palabra de Dios.
Ahora bien, Salmo 111, en su versículo 10, habla de un principio, habla de algo básico, de algo fundamental. Y ese principio dice que el principio de la sabiduría, ¿sí dice eso su Biblia? 111, versículo 10 de Salmos, dice, el principio de la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría tiene principio también, tiene reglas, tiene una base fundamental la sabiduría. ¿Y en qué relaciona este versículo en lo que es la base fundamental de la sabiduría? ¿En qué lo basa? En el temor de Jehová. ¿Ok? Buen entendimiento, dice la Biblia, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora aquí vemos, hermano, algo que se conoce como sabiduría. Y el único que tiene sabiduría es Dios. Amén. Y esa sabiduría puede ser transmitida a nosotros como sus criaturas, como sus hijos, como sus... Entonces, él se pone en el papel y él dice, yo quiero transmitir mis principios a ustedes. Hay una forma solamente de cómo obtener los principios de Dios. Y esa forma es caminar bajo el temor de Dios. No el temor a Dios, porque eso sería tenerle miedo, sino que el temor de Dios es una acción, es una característica, es algo que nace dentro de mí cuando yo lo reconozco como mi Señor. Nuestros hijos, hermano, ellos deberían de tener temor, o nosotros como hijos deberíamos de tener temor a nuestros padres, pero no en el sentido de que le tengamos miedo a nuestros padres, sino que reconocerlos como la autoridad, reconocerlos como la cabeza y en sí caminar bajo lo que ellos nos enseñan y nos mandan y ponen reglas en nuestra casa. Ahora, volviendo, el principio de la sabiduría, el origen, la base fundamental de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere decir que es un estilo de vida. El temor de Jehová es un estilo de vida. Usted camina, hermano, agradando a Dios y su vida ha cambiado por el temor de Jehová, porque su vida ha cambiado, ha reconocido que Dios es santo, que Dios tiene reglas, que Él es el que gobierna nuestras vidas, y en obediencia a todo lo que Él nos manda, nosotros caminamos en temor de Jehová, porque hay un verdadero conocimiento. Hay una verdadera relación con Él, y eso obviamente tuvo que haber producido algo en nuestra vida. Nosotros tuvimos que haber aprendido lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Eso es temor de Dios. Saber caminar en la vida cristiana, ese es el temor de Dios. El temor de Dios no es, hermano, aquello de que Dios me va a caer encima. Dios no le va a caer encima a nadie. Usted puede caminar como usted quiera, hermano. Él no lo va a obligar a caminar de la forma que Él quiere que usted camine. Pero eso sí, nosotros vamos a tropezar, vamos a tener muchas consecuencias, vamos a pasar, a enfrentar, hermano, muchos sufrimientos por causa de no entender los principios de Dios. Porque tarde o temprano Dios va a tener que tomar control en nuestras vidas, y Él a veces tenemos que pasar, hermano, por desiertos cuando no es necesario pasar por esos desiertos, simplemente por no entender el temor
temor de Dios, por no caminar bajo el conocimiento de Dios. Ahora, se necesitan de principios para saber caminar la vida cristiana. Y esos principios solamente están en el conocimiento de lo que Dios es para con cada uno de nosotros. Y saber que yo dependo de Dios, que yo dependo de Él, que yo no puedo caminar según mis principios porque yo no tengo buenos principios para poder guiar mi vida. Yo necesito de los principios de Él que me guíe para yo poder tener éxito en esta vida. Cuando uno trata de caminar bajo sus propios principios, uno fracasa. Porque uno no tiene buenos principios. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza corrompida, nuestro pensamiento, hermano, fuera de tener, hermano, la presencia de Dios y tener a Cristo como nuestro Señor, no puede producir nada bueno. Nada bueno puede producir nuestra naturaleza caída. Bueno, entonces entendemos lo que es el principio. El principio es una ley, es un conocimiento que se adquiere por medio de tener a Cristo, o tener a nuestro Señor como el guía de nuestra vida. Proverbios capítulo 1 da una idea aún más clara de lo que significa lo que son los principios, de lo que es el conocer a nuestro Señor. Ahora dice Proverbios 1, aunque la base está en el 7, pero yo voy a empezar desde el 1, porque me llamó la atención los contextos y estaba bien. Dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, enseñanza. Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito fundamental en enseñarnos, primeramente, entender sabiduría y darnos enseñanza. En sí, Salomón lo que está tratando de enfatizar es el propósito de los proverbios, el propósito de la sabiduría, el propósito de Dios para con la vida del hombre, para que el hombre y la familia puedan caminar exitosamente. Pero se necesita del entendimiento, de entender la sabiduría, porque no todos entendemos la sabiduría. Entender la sabiduría, hermano, es algo que produce en nuestra vida una bendición tan grande, hermano. Si en verdad nosotros, hermano, pusiéramos atención a la sabiduría, y poner atención a la sabiduría es poner atención a toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es sabiduría, es inspirada por Él. Es el sabio de sabios, el que inspiró la palabra de Dios. Todo lo que está escrito ahí, hermano, es una sabiduría que ha descendido del cielo para poder guiarnos y para poder enseñarnos. Doctrina es enseñanza. Entonces dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer, ¿qué dice? Razones prudentes. Entonces la sabiduría, hermano, los proverbios, los principios de Dios, lo único que quieren llevar al ser humano es llevarlo a ser prudente, a tomar decisiones correctas, a caminar en el camino correcto, a que no tropiece, a que pueda alcanzar toda esa bendición de parte de Dios. Conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Hay una estabilidad
a la sabiduría de Dios. Y en el versículo 4 dice que la sabiduría o lo que Dios revela, los principios de Dios, producen algo muy especial en la vida de aquellos que tal vez se sientan simples. Simple es una persona que ignora muchas cosas. Pero dice la Biblia que da sagacidad, da conocimiento, da sabiduría, le da inteligencia a los simples, dice. Porque cuando uno no atiende la sabiduría de Dios, uno puede ser engañado fácilmente. Uno puede ser confundido más fácilmente. Y por eso los proverbios se le recomiendan a los jóvenes. Los proverbios se le recomiendan a los adolescentes, aquellos que carecen de esa sagacidad, porque no saben tomar decisiones correctas, porque pueden ser engañados en sus escuelas. Entonces el hombre o el adolescente necesita de esa sagacidad para poder permanecer y no ser confundido en su caminar. Entonces, miren todo lo que hacen, lo que son los principios de Dios, porque todos son principios de Dios, son reglas de Dios, son mandamientos de Dios. Son la arma para nosotros poder formar en nuestra vida una vida que tenga sagacidad, que tenga esa templanza, que tenga ese conocimiento para poder rechazar cualquier artimaña que quiera llegar a nuestra vida. Aquellos que no aceptan la sabiduría, cualquiera los engaña. Cualquiera los arrastra para cualquier lugar y van corriendo de un lado a otro, pero ellos no tienen ninguna firmeza espiritual en su vida. Simplemente andan siendo guiados por sus emociones, porque no hay sagacidad. Nunca han tomado el tiempo de sentarse a recibir la sabiduría de Dios. Es importante recibir esa sabiduría que viene del cielo, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, hermano, ya con solo eso es algo tremendo. Eso vale la pena. Es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor que cualquier deleite, hermano, que pueda ofrecerle el mundo. Eso me va a ayudar, me va a dar inteligencia, me va a dar cordura, me va a dar sagacidad, me va a hacer una persona firme, una persona llena de conocimiento. Mira el versículo 5, ¿qué dice? Oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces aquí queda fuera aquella teoría. Es que yo ya soy sabio. No importa, dice la Biblia. Si tú eres sabio, vas a aumentar aún más tu sabiduría si sigues los principios de Dios. O sea que en Dios nada no termina. En Dios nadie le va a ganar a Dios. El conocimiento, hermano, es algo que no tiene un límite. El conocimiento es algo que usted lo puede expandir hasta donde usted quiera llegar. Usted es el único que le puede poner límite al conocimiento. Dios no le pone límite a uno. Dios le dice: ¿Quieres tener más sabiduría? Sigue atendiendo mi palabra, sigue perseverando en mi doctrina, en mi enseñanza, y vas a tener más conocimiento. Esto va a ser: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Porque va a saber, va a estar presto. Aquel que es entendido va a estar presto al consejo de Dios. Va a recibir ese consejo. Pero hermano, ¿qué sucede si nosotros, hermano, no hacemos caso a la palabra de Dios? Nunca vamos a recibir el consejo de Dios. Nunca vamos a poder, hermano, enfrentar nuestras situaciones familiares. Nunca vamos a poder, hermano, guiar a nuestros hijos de la forma correcta, porque no estamos siendo diligentes en
parte de Dios? Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. 7. El principio de la sabiduría, volvemos nuevamente, es el temor de Jehová. Temor de Jehová es el conocimiento de quién es Dios. Y en base a que yo conozco quién es Él, yo camino bajo el temor de Él, bajo la reverencia, bajo la fidelidad, bajo todo lo que Dios es para conmigo. Yo sé que Dios es un Dios puro. Entonces yo tengo que caminar agradándolo a Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia los llama insensatos. Aquellos que no quieren aprender, aquellos que no quieren ser enseñados, aquellos que piensan que ya la saben todo, aquellos que realmente no tienen ningún interés en lo que es la sabiduría de Dios y la enseñanza de Dios y los estatutos, los mandamientos y el consejo de Dios. La Biblia los llama insensatos. Y esa insensatez los lleva a los fracasos. Por eso usted se va a dar cuenta siempre, una persona que no atiende a lo que son los principios de Dios, siempre está en problemas, siempre toma decisiones equivocadas, siempre está en pleito, siempre está en la primera página del periódico, hermano. En todos los periódicos sale. ¿Por qué? Porque es un insensato, porque no pone atención a los consejos, cae en un agujero y vuelve a caer otra vez. Y sigue cayendo en el mismo agujero porque no aprende ni de sus propios fracasos, aprende ya. Hay gente que no aprende de sus fracasos, no aprende y sigue cometiendo los mismos errores. Por eso la Biblia lo llama un insensato. El 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí el padre y la madre juegan un papel muy importante. Dice que ¿qué es lo que hace el padre? El padre instruye, pero la madre no queda fuera. A la madre también le corresponde un papel muy importante, y el papel que la madre tiene que ejercer, ¿qué es? Dirección. El padre instruye, pero la madre dirige, porque el padre se va a trabajar y el padre instruye en la mañana, por ejemplo. El padre dice: quiero que por favor aquí instruye, pero la madre se tiene que quedar con los ojos abiertos, viendo de que esa instrucción se lleve a cabo. Entonces ella se queda bajo la dirección en el hogar, para que las reglas que el padre instruyó en la mañana, por ejemplo, no quiero que prendan el televisor. Bueno, se va el papá a trabajar, pero la mamá se queda en la casa, y bajo la responsabilidad de ella queda la dirección. Es ella la que se va a encargar que esa instrucción se lleve a cabo. Pero ¿qué sucede cuando la madre no sabe dirigir? Sí, hombre, préndela un rato, al cabo él viene hasta las 3, hasta las 4 va a aparecer. Ya cuando venga tú la apagas. Estaría la madre ejerciendo su papel como director en el hogar. Porque el papá instruye, pero el papá no puede estar todo el tiempo vigilando a los niños, porque tiene que hacer sus tareas, sus trabajos, tiene que salir. Él es el que la Biblia lo determina como aquel que trae el pan a la casa. Él es el que trabaja, y la madre en muchas ocasiones es la que se queda con los hijos. Bueno, ahora en este país y a los tiempos que vivimos, hermano, los dos trabajan. Ahora hay que decir, a la niñera es la que guía. Ella es la que se va a encargar. Y una niñera que no conoce ni a Dios, hermano, les pone reggaetón, les pone, para que no molesten a los niños.
Aquí venía una niña que cantaba la gasolina. Y un día le pregunté, ¿dónde lo aprendiste? Allá donde me cuidan, ahí. Me ponen la gasolina ya hace unos años. Yo estoy atrasado con el reggaetón. ¿Cuál es la más nueva? Pero me acuerdo. Y entonces, y se imagina qué principios van a estar en la familia cristiana cuando nosotros los dos trabajamos y lamentablemente tenemos que dejar los hijos con una tía que no conoce de Dios. Pero como no me cobran, se los dejo a mi tía, pues. No importa que ahí el esposo de la tía, bien borracho y todo, no trabaja, pero como ahí no me cobran por cuidar los niños, ahí que se quede. Y luego los niños van creciendo con una mentalidad en la cual sus principios no son principios cristianos, sino que son principios totalmente ajenos. Y luego viene el choque, vienen los problemas, porque queremos arreglar algo que nosotros mismos hemos desarreglado. Nosotros mismos somos los culpables de qué fundamento nuestros hijos van a tener. A veces hasta como ya no queremos ni tenerlos, bueno, vete con tu tía, pues. Tanto, aquí solo molestando pasas, sí, que se vaya. Pero uno no sabe, hermano, qué instrucción le van a dar a nuestros hijos, qué clase de vocabulario se va a manejar, qué situaciones. Y vienen los niños ahí medio raros, hermano, con pensamientos raros y hablando de programas que usted nunca los ha puesto en su casa, pero allá sí. Por eso les gusta. Llévame con la tía Ana, porque ahí está bien, ahí ponen las películas que a mí me gustan. Y mira, me voy a quedar el fin de semana con mi tía Ana. No, aquí hay una Ana, disculpe. Pero estamos poniendo ejemplo de que el padre tiene su rol y la mujer también tiene el de ella. Oye, hijo mío, dice, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es que aquel que manda es mi papá. Tú no, cuando venga mi papá le voy a decir. Miren cómo los niños empiezan a chantajear a los padres a su temprana edad. Ellos son muy inteligentes. Ellos saben exactamente cómo manipular, ya sea al padre o a la madre, que ellos van adelante de nosotros, hermano. A veces nosotros pensamos, ay, la niña, sí, tan pequeña. Pero si nosotros no actuamos en el momento indicado, hermano, ese niño va a crecer con principios, hermano, totalmente fuera del orden, del patrón bíblico. Primeramente, vas a ver, va a pensar que cada vez que la madre le diga algo, dice, no, le voy a decir a mi papá. Y viene el papá en la tarde y se enoja con la mamá. ¿Por qué le hiciste eso al niño? ¿Por qué aquí? Y el niño está oyendo. Sí funciona esta técnica. A la otra también se la voy a hacer igual. Por eso los psicólogos, hermanos, siempre recomiendan de que usted hable con su pareja cuando el niño no esté presente. Los problemas usted los tiene que solucionar en privado, que el niño no se dé cuenta de las reacciones suyas, ni las mías, ni la de la mamá, ni la del papá. ¿Por qué? Porque ellos están viendo la reacción. Ellos son unas esponjas. Ellos son, hermano, como psicólogos que están, hermano, estudiando la personalidad de cada uno de nosotros. Ellos son más inteligentes, ellos conocen muy bien y saben qué truco le funciona mejor para poder conseguir lo que ellos quieren. Hay niños que se tiran al suelo y saben que tirándose al suelo consiguen lo que quieren. Y ¡fum! Se tiran a patalear. Ya estuvo. Sí, toma pues, ahí está. Ya, levanta. Se levanta, se limpia, ya estuvo. A la otra vuelve a hacer lo mismo. Y después, hermano, eso es un problema.
Porque después ya no lo hacen solamente en la casa, después lo hacen allá en el supermercado. Ya cuando tener a su hijo, hermano, ahí en Macy's, usted queriendo comprar, pues vamos de compras, dice uno, lo que es un viaje placentero, lo que es unas compras en las cuales sale y para comprar algo se convierte en un problema en el cual el padre y la madre regresan peleados a la casa por un capricho de un niño que no fue instruido bajo los principios básicos de la educación. Entonces, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero cuando uno instruye en la forma correcta, esto se convierte en un adorno, se convierte en algo envidiable, se convierte en algo que todos van a querer codiciar y van a querer saber por qué su hijo es de tal manera, por qué su hija se comporta así. Parece que tienen un adorno en su cabeza, parece que tienen collares. No necesitan de tantas alhajas, no necesitan de aretes, no necesitan de collares. Simplemente sus buenos principios valen más que cualquier oro, cualquier plata que se puedan poner, hermano. Porque hay gente bien alhajada, pero con unos principios, hermano, que destruyen todo su vestuario de $500, $800. ¿De qué le sirve tener un vestido de plumas si no sabe comportarse y no tiene principios bíblicos en su vida? Pero si usted se viste, hermano, sencillamente con lo que Dios le pueda dar y con buenos principios, usted puede valer más que cualquier persona que tenga mucho dinero. Qué importantes son los principios. A veces nosotros, hermano, juzgamos a las personas por lo que tienen por encima, pero lo que verdaderamente vale es lo que hay por dentro. Los principios, lo que usted lleva por dentro es más valioso que lo que pueda obtener por encima. Usted lleva el Espíritu Santo, usted tiene al Dios vivo dentro de usted, hermano. Usted vale más que cualquier otra persona, no se sienta menos que nadie, hermano. Hay gente que su autoestima está bien baja y siempre tienden a compararse con los demás. Y eso lo deprime a uno. Si usted no sabe controlar su mente, usted va a empezar a sentirse menos y menos y menos. Yo no tengo que compararme con nadie. Yo lo único que tengo que reconocer es que Dios está conmigo, que yo tengo a Cristo dentro de mí y que tengo principios bíblicos, que tengo la sabiduría de Dios y que yo valgo más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Camino seguro, camino recto, camino derecho, camino con seguridad. ¿Por qué? Porque eso produce la sabiduría de Dios. Uno encuentra su identidad y entonces uno ya no anda codiciando principios de allá afuera. Los principios de allá afuera son diferentes. El que tenga 3 mujeres es el que más vale. Pero aquí en los principios bíblicos es que solo tengo que tener una y amarla, respetarla, cuidarla y serle fiel. Principios diferentes. Amén. Los de allá afuera es otro. Allá sus amigos